El módulo de hoy es el módulo 1, que tiene como título Dónde leer, conceptos básicos para la búsqueda de material bibliográfico y recorrido virtual por sitios web de libre lectura para la infancia. Y para ello tenemos a Sandy Muchari, quien es graduada en literatura por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y facilitadora certificada por DH Escuela, Asociación Peruana de Facilitación y la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Ella cuenta con un diplomado en comunicación política y electoral y varios talleres formativos relacionados con procesos de lectura, literatura infantil, juvenil y mediación en la primera infancia. Además, tiene trayectoria de librera y fue presidenta de la Asociación Cultural Sembrando Lectores, Cosechando un Mundo Mejor. Bienvenida, Sandy. Tenemos también la presencia de Antonio Chumbile. Antonio es poeta y bibliotecario, bachiller en literatura por la Universidad Nacional Federico Villarreal. Militó en el colectivo Revista Tajo. Con este grupo se organizaron actividades de promoción literaria en espacios públicos como mercados y plazas. Ha sido publicado en algunas antologías como Colección Expansiva, Me llamo Sudor, difusión Aterna Ediciones 2017, y Poesía Super Contemporánea de Perú y Estados Unidos, Estruendo Mudo, en el 2017. En esta última fue traducido al quechua y en 2015 publicó el poemario Mashha a través de Sin Editorial. Actualmente promueve lectura desde la biblioteca de la Casa de la Literatura Peruana. Sean bienvenidos Sandy y Antonio. Te doy el pase, Sandy, para que puedas iniciar. Muchas gracias, Mayra. Muchas gracias a todas las personas que nos están acompañando el día de hoy. Hola, Antonio. Muy bien. Lo que vamos a hacer en este primer día es un compartir de saberes, tanto los que nosotros vamos a proponer y traemos desde meses de investigación y los que ustedes ya conocen. Entonces, en la medida de lo posible, sí les vamos a pedir mucha participación, que puedan hacer comentarios, preguntas en la bandeja del chat o a viva voz cuando se dé los tiempos pertinentes para hacer las preguntas. Así es, ¿qué tal? Muy buenas tardes con todos. Hola Sandy. Bienvenidos pues para este primer día de estas dos sesiones de taller que vamos a tener. Y como dijo Sandy, ya que vamos a hacer un repaso, un recorrido prácticamente por diversos recursos y espacios web donde podemos adquirir estos recursos. Y bueno, y la idea también es encontrarlos de la manera, digamos, más práctica y más beneficiosa para nuestras actividades. Justamente antes de entrar a la web o antes de entrar a estas herramientas, primero es importante conocer justamente qué es lo que necesitamos, ¿no? Qué objetivos tenemos como mediadores según los proyectos que tengamos. Así que igual que Sandy, les doy la bienvenida y nos gustaría conocer justamente de ustedes de dónde provienen y básicamente brevemente cuál sería el perfil del proyecto que quieren ustedes complementar con los recursos bibliográficos virtuales que vamos a compartir estos días, ¿no? Bienvenidos. Muy bien, esta ha sido una pequeña introducción y también conocerlos, y voy a proceder a compartir mi pantalla para ir y trabajar algunos conceptos que nos van a servir desde el día 1 de este taller, ¿no? Donde leer recursos bibliográficos libres, gratuitos y legales para implementar nuestras sesiones de lectura. En este día 1 vamos a explorar sobre todo lo que es bibliografía destinada a la primera infancia, literatura infantil, algo de juvenil, pero sobre todo primera infancia y literatura infantil. Y para eso, estos son los 6 temas que pensamos abordar, y vamos a pasar rápidamente al primero, que tiene que ver con los conceptos. Esta parte es más expositiva, ya llegará la participación de ustedes, pero Gema Yuch es una especialista española, habla dentro de los procesos de lectura y el aprendizaje de 2 categorías, de la disponibilidad y el acceso. Entonces, ella nos dice que cuando hablamos de disponibilidad, nos estamos refiriendo, como podemos ver en la fotografía, al material físico, y en este caso también virtual, que podamos encontrar en distintos espacios. Una biblioteca atiende esta categoría de disponibilidad. Una caja de libros en una habitación
nos muestra un material que está disponible. Un repositorio digital atiende a la disponibilidad también. Pero, ¿qué es el acceso? ¿No? Es una segunda categoría que relaciona GEMAYUCH a los eventos en torno a la palabra escrita, básicamente a la palabra escrita. Y tiene que ver con hacer uso de este material físico virtual, este material en torno a la palabra escrita, y crear mi propia sesión de mediación, mi presentación, mi taller, mi clase, ¿no? En un aula, etcétera, etcétera. Entonces, cuando hablamos de acceso, hablamos de utilizar este material que está disponible, y acceder a él implica comprender, leer, interpretar y desarrollar un montón de otras actividades. Ahora, entre una y otra, que estamos viendo que no es lo mismo, la disponibilidad no tiene que ver necesariamente con personas, pero sí con el material, hay algo que yo me atrevería a agregar, ¿no? Un siguiente elemento, que es la mediación. La mediación hace que algo que esté disponible sea accesible. La mediación es lo que nosotros desarrollamos en nuestros distintos espacios, en nuestros distintos proyectos de lectura o emprendimientos, ¿no? Aquí ya nos han ido contando un poco sobre esto. La mediación tiene varios enfoques, tiene varias propuestas también, pero atiende y cumple esta categoría de acceder a este material. Y hablo de material físico, primero mostraba una biblioteca, una sala de lectura, y ahora, por ejemplo, muestro una fotografía con una sala virtual, como esta en la que nos encontramos. Y es posible la mediación en estas plataformas también. Atiende a otras características y también atiende a ciertas necesidades. Sabemos que en nuestro país, y esto no lo vamos a negar ninguno de los 2 días de la charla, que hay una brecha digital inmensa, inmensa y terrible, una dura realidad en nuestro país. Y sabemos que va a haber limitantes para poder desarrollar dentro de lo ideal nuestras sesiones, y hay quienes ya están dentro de las modalidades mixtas también. Entonces, yo les he jugado un poco con estas imágenes para que veamos que dentro de las plataformas virtuales también podemos crear eventos de mediación con la calidad que se pueda hacer de manera física. No al 100%, sobre todo pienso en la primera infancia que necesita tanto del tacto, pero sí en la medida de que todavía tenemos la imagen, ¿no? Y también la voz, que son elementos importantes para el desarrollo interpersonal, que también es fundamental en una actividad de mediación y en torno a la palabra escrita. Y lo que pensamos hacer estos 2 días es atender básicamente a esa disponibilidad, ¿no? ¿Dónde están disponibles estos materiales? Porque no podríamos, sin la disponibilidad, no podríamos lograr la mediación, y mucho menos el acceso. Entonces ahí hay 3 elementos bien interesantes. Lo siguiente es poder también clarificar algunas cosas como los soportes que vamos a plantear el día de hoy. En la imagen ustedes van a evidenciar, observar un celular, una laptop, los libros, una tablet, un Kindle, si no me equivoco, y son, si vemos la imagen, en el medio está el libro, ¿no? Y el libro ha pasado por muchos soportes de lectura. Entonces, desde el centro hacia la derecha, vemos estos otros aparatos que se han desarrollado de manera especializada para que uno pueda leer de manera cómoda, ¿no? Con una tecnología adecuada para poder
no reemplazar, pero quizás poder cargar con mayor material bibliográfico en estos dispositivos. Pero la realidad es, ¿quién tiene esos dispositivos? Antonio, ¿tú tienes uno en tu casa? No, de la izquierda más bien. Yo tampoco, y no sé cuántos. Si alguien aquí tiene, no la tableta, pero vamos al último, al Kindle. Si alguien tiene, por favor avísenos, pero conozco muy pocas personas que tenga uno de estos dispositivos, que no son nada nuevos, que se vienen desarrollando desde patrones desde 1992, por si acaso, con su primera propuesta en Italia, un prototipo llamado Incipit. Del medio hacia la izquierda vemos aparatos más conocidos para nosotros, como un celular y una computadora, una laptop. Entonces, nosotros nos vamos a ceñir sobre todo a materiales de lectura que se puedan leer en esos soportes. Es decir, que yo con mi celular, smartphone o mi laptop o con el enlace pueda acceder al material, ¿no? Porque si ya estamos hablando de la brecha digital y que ya es difícil que todos ingresemos a Internet, mucho más difícil va a ser pensar en estos otros aparatos. Pero es bueno tenerlo dentro del mapa, ¿no? ¿Por qué? Porque estas pantallas, tanto de los celulares como la computadora, la laptop, la tablet también, no están diseñados exactamente para la lectura prolongada. Emiten ciertos destellos que provocan que la vista se canse. Los otros aparatos, en el lado derecho, sobre todo el Kindle, ya tiene una tecnología y tiene algo que se llama la tinta electrónica, ¿no? Que junto con la pantalla reduce ese cansancio y permite lecturas prolongadas. Entonces yo también quiero dejarles ese dato allí, porque no es la idea de estar pegados a la pantalla, sino ir dosificando en la medida que tengamos acceso a material bibliográfico, ir dosificando en estos aparatos que son más cercanos a nuestra realidad. Entonces, allí hay un punto bien interesante. Y Antonio, tú nos ibas a hablar también un poco de esta reflexión sobre la sociedad de la información. Sí, prácticamente lo que estamos viendo aquí en pantalla son recursos que ahora, con el paso de los últimos años, habrán ustedes notado que prácticamente son ya de primera necesidad, casi como los servicios básicos, ya prácticamente como acceder a agua, luz o comunicaciones. También esto prácticamente nos mantiene conectados con lo que ahora se denomina sociedad de la información. Hace un momento, por ejemplo, lo que se ve al medio, estos libros físicos, ustedes sabrán que en su momento, cuando aparecieron estos libros físicos, también significaron una revolución en todo el mundo, ¿no? En el siglo XV, cuando Gutenberg inventa este dispositivo, porque eso es prácticamente el libro, fue para su época, revolucionó toda la forma en que se transmitía y se difundía el conocimiento. Y así como también ocurre actualmente con las tablets, con las computadoras, toda revolución, por supuesto, avanza progresivamente, se difunde de a pocos, no necesariamente es escalonada, tiene sus accidentes, tiene también sus recovecos, y así pasó también con el libro, ¿no? Por ejemplo, si bien se instalaron varias imprentas durante la época, oficiales, vinculadas a las instituciones, a los estados, también la ciudadanía fue consiguiendo a poco sus propias imprentas. Pues bien, en el caso de los aparatos electrónicos también sucede algo similar, ¿no? Hemos visto durante esta época de la pandemia, por ejemplo, cómo una gran cantidad de docentes, padres de familia, jóvenes, han tenido que hacer eso que tanto conocemos, ¿no? Arreglárselas como uno puede para poder acceder a la sociedad de la información. Y esta sociedad de información justamente exige eso, ¿no? Estos dispositivos, porque si no te quedas fuera. ¿Y qué significa quedarse fuera? Prácticamente es salir de todo este circuito donde la información ya no es solo información, sino prácticamente es un valor agregado dentro de nuestra sociedad, ¿no? La economía se mueve con la información, el mercado, la educación, cualquier otra actividad humana prácticamente ya está atravesada por la sociedad de la información. Así que, por lo tanto, así como solemos decir que una persona se defiende más ante la vida conociendo sus derechos,
algo similar sucede en la sociedad de información, ¿no? Nos vamos a poder mover mejor allí si conocemos mejor estos aparatos, ¿no? No es solo cuestión de tenerlos, por supuesto, ¿no? Sino estaríamos cayendo solamente en la primera parte de lo que nos presentó Sandy, la disponibilidad. Para conseguir el acceso se requiere aprendizaje, ¿no? Práctica, ¿no? Probar y probar, perderse en internet, como dicen entre comillas. Y para eso es que justamente vamos a compartirles ahora pues algunas herramientas y es importante manejar esta información, ¿no? Para poder ingresar a esta sociedad de información poco a poco, porque no es solamente tenerlo, ¿no? Sino saber manejarlo, ¿no? Así que hay que tomarlo también como un proceso de aprendizaje. Y bueno, dicho sea de paso, mencionó Sandy de que sí, hay que dosificar los tiempos en cada uno de estos aparatos, en los aparatos que están, por ejemplo, en el Kindle y los que están a ese lado derecho. Hay tantas opciones, además de que te cuida más la vista, te permite subrayar algunos libros, marcar algunas páginas, sacar algunas citas de tus libros favoritos y los guarda a un costado, ¿no? Es bastante interactivo. Pero también hay muchas posibilidades al lado izquierdo, que los vamos a ver. Además de algunos formatos de libros que ahora Sandy les va a mostrar, vamos a ver que también hay posibilidad de comunicarnos con los distintos personajes o aparatos que forman parte del circuito del libro, ¿no? Con los editores, con las instituciones, con los autores y con los propios libros, ¿no? Pero eso ya lo vamos a ver ahora adelante. Sí, y bueno, conocer esta información y lo que ustedes también están haciendo a partir de sus propios proyectos de lectura, entiendo que aquí la mayoría o todos somos mediadores de lectura, también es atender un derecho, ¿no? Que justo con fecha del día de hoy, 26 de julio del 2021, porque ya estaba la norma sobre el derecho a la lectura desde octubre del año pasado, hoy ya está el decreto supremo, que ha aparecido a inicios del día. Entonces, también este tipo de eventos, este tipo de conocimiento nos asegura cumplir y exigir un derecho más que ya todos y todas aquí en el Perú tenemos. Entonces vamos a continuar porque también hablábamos de formatos acerca de la presentación que pueda tener un material bibliográfico dentro de la web o dentro de las bibliotecas digitales o dentro de los repositorios. Daniel Casani habla de la literatura digital y de la literatura digitalizada, ¿no? Habla de dos cosas que suenan muy parecidas, pero no es lo mismo, no es lo mismo. Por ejemplo, cuando Casani habla de la literatura digitalizada, nos habla de material de lectura que ha sido pensado en la lógica del papel, que lo podemos encontrar, que se puede imprimir, que ya está en librerías o en la escuela o en algún espacio, y está así, con todas esas dinámicas de la lógica del papel, ¿no? Todos las conocemos. Y dentro de la literatura digitalizada, hablamos de otro tipo de producción que ha nacido en lo digital, que no cumple la lógica del papel, sino tiene esa lógica virtual, esa lógica digital y por lo tanto no se puede imprimir. Hablamos de dos cosas que son distintas. Lo que les vamos a presentar en el día 1 y día 2 tiene el 95% es literatura digitalizada. Es muy poco la literatura digital, la que podemos encontrar, y sobre todo la que podemos encontrar de manera gratuita. Esa literatura digital está asociada incluso con literatura de élite. No la encontramos así nomás, o hay que pagar para poder acceder a este otro tipo de formatos. Entonces, voy a continuar. Buenas tardes, Cassandra. Aquí nos estás contando un poco sobre tus proyectos. Ahí lo estoy leyendo. Hablamos de público dirigido a adolescentes desde 12 años. Y vamos a tenerlo muy en cuenta, muy en cuenta. Así que para poder atender, veo que varios son justamente del público en el que hemos pensado para desarrollar el día 1. Así que igual, cualquier pregunta que tengan, cualquier duda, la lanzan y vamos a seguir. Entonces, rápidamente voy a comentar algunos formatos. Este es uno primero.
es ebook, tiene un formato ebook, es un formato plano, uno puede leerlo, pero al lado izquierdo tiene una serie de opciones para ir directamente a ciertos capítulos, ¿no? Explorar ciertos capítulos, ir al índice, al capítulo final, ¿no? Pero es un formato plano que podemos encontrar y se representa en la pantalla completa, ¿no? Eso como un primer formato plano. El segundo que igual quería mostrarles, porque todos estos los vamos a ver en la medida de que vamos a ir explorando páginas, es y el más conocido, creo yo, el PDF, ¿no? ¿Cuántos PDFs no nos han llegado, sobre todo en pandemia? O que hemos descargado, ¿no? Que hemos descargado, que nos ha llegado, o que están puestos a disposición. Ese también es un formato plano. Tenga ilustraciones, no las tenga, etcétera, etcétera, son formatos planos, ¿no? Y nos ayuda la barra para desplazarse del lado derecho, pues nos ayuda también a bajar las páginas, o en el lado izquierdo aquí, ¿no? Con una previsualización de páginas. Y compartimos también pantalla, pantalla completa, o también, creo que una de las ventajas del PDF es que se puede descargar, permite la descarga, ¿no? Otro formato, y este ya no es un formato plano, estamos hablando de un formato enriquecido, es esto que llaman flipbook o libro volante, que se presenta a doble página. Y es más, ahí justo hacía una captura de pantalla cuando la página iba de izquierda, de derecha a izquierda, ¿no? Cuando se estaba moviendo, y ahí hice la captura. ¿Por qué? Porque tiene la sombra de la página, e incluso algunos flipbooks tienen el sonido, ese cuando vas pasando la página. Y ese es un formato enriquecido, toma en cuenta ese tipo de elementos. Ese formato no es descargable, este formato necesariamente se tiene que leer en línea. Necesitas tener internet para poder acceder. Aquí usualmente se pasan enlaces y pues podemos compartir pantalla, o compartir el enlace para que mis estudiantes o mi club de lectura, ¿no?, pueda leerlo. Es distinto a los formatos iniciales. El PDF sí es descargable, este no. Y tenemos uno más que quería añadir, porque este sí responde a literatura digital. Podemos observar en pantalla, por ejemplo, algunos puntos aquí, que son interacciones. Esto es un material también de lectura. ¿Entra dentro del banco de materiales bibliográficos? Sí, pero eso ya es más como un libro interactivo. No diferenciamos las páginas, pero sí en la parte inferior encontramos cómo adelantar, saltar, escuchar el audio, incluso grabar mi voz de lectura en voz alta, hacer algún acercamiento e ir activando las diversas interacciones, cambios de colores, etcétera, etcétera. Eso, por ejemplo, no se podría imprimir para poder aprovechar su lectura. Esto ya es literatura digital. Es una de las pocas páginas que la brinda y así, de manera gratuita, y es otro tipo de experiencia. Necesariamente es importante tener internet para acceder, ¿no?, a este material, que no es descargable. ¿Cómo se llama ese material? Disculpe. En este caso es un libro interactivo, podríamos denominarlo así, tiene un formato enriquecido. Muy bien. Y creo, hay otros más que tú conoces, Antonio, de poesía, si no me equivoco. Sí, un poco para ampliar un poco esta idea y también ir adelantándonos a lo que se viene. Hablo en general porque prácticamente nuestras bibliotecas poco a poco se van a ir llenando de estos libros, seguramente, por cuestiones de espacio, de practicidad. Y por supuesto, el Internet esperamos que pronto también se convierta pues en un derecho y todos podamos disfrutar de esto. Voy a compartir pantalla, Sandy. A ver si... Ahí está. Bueno, recientemente están apareciendo varios libros que también se han tomado muy en serio esto de la lectura digital, y por ejemplo aquí en pantalla les estoy compartiendo un poemario que se publicó hace un par de años más o menos, del poeta Roberto Valdivia, peruano joven,
en el cual también lleva un poco más allá, digamos, esta cuestión o esta condición en que la lectura digital solo puede hacerse justamente dentro de la sociedad de información, dentro de dispositivos digitales. Es decir, no se puede imprimir. Aquí a simple vista pues está la presentación del texto, pero miren de qué manera se presenta, ¿no? El libro se llama Salinger, el nombre de otro escritor norteamericano, y dice, Salinger es un poemario como también es una recopilación de post-textos que deberían ser inbox, fotos, buzones de voz, etcétera, guiados a través de hipervínculos hacia ellos mismos, hacia videos o hacia audio o hacia cualquier otro lugar del universo. Cada islote que se muestra delante tuyo es una pequeña lexia que es engranaje y vector de un esquema mayor, ¿no? El concepto de Salinger es que no pueda ser posible fuera de la web. Entonces, nótese eso, ¿no? Se están tomando otros conceptos de libros. En la práctica, esta presentación nos pide darle clic aquí, donde dice empieza, y te va a llevar al primer poema, ¿no? Pero, y si quieres leer el siguiente poema, le tienes que dar clic a cualquiera de estos versos. Cualquiera de estos versos en realidad tiene un vínculo que te lleva a otra página, ¿no? Acá le estoy dando clic, por ejemplo, espero que se pueda ver. Me dicen. Ahí, por ejemplo, se ve otro poema, ¿no? Pack de promesas incomprendidas en los últimos 12 meses, pero también, si le das clic a otro verso, que es de manera casi aleatoria prácticamente, te puede llevar a un video de YouTube, a una canción vinculada, por supuesto, al verso del que esté hablando en ese momento, te puede llevar a un GIF dentro de ese poema, te puede llevar, como aquí, por ejemplo, a la página SoundCloud, donde se reúnen tienes como una biblioteca de audios, y todo esto hace pues que la lectura no tenga una sola dirección, sino muchas, ¿no? E incluso te lleva al punto de que no sabes en qué momento termina ese libro, es decir, no se sabe cuál es el último poema, sabes cuál es el primero, pero no sabes qué poema terminarás leyendo. Algunos quizá te obliga a leerlos otra vez y no se pueda terminar nunca, probablemente, ¿no? Sé que esta medida, por supuesto, no es nuevo, pero en el Perú está llegando poco a poco y como mediadores también estar atentos a esto, ¿no? Ya que justamente trabajamos con las creaciones de los autores y mientras ellos innovan más, nuestras tareas de mediación también se deben adaptar en lo posible a ello, ¿no? Así que acá hay una muestra también de eso. No se preocupe que mucho de lo que le estamos mostrando o ejemplos de estos formatos se lo vamos a ir compartiendo en una lista final en el segundo día. Listo. Dejo de compartir. Gracias, Antonio. Sí, efectivamente, hemos corrido para hacer algunas reflexiones y acotaciones de alguna terminología que vamos a utilizar para poder continuar con la exposición. Voy a ir compartiendo pantalla porque vamos a entrar a otro tema. Bien, gracias. A otro tema que quizás no es el más simpático de todos. Es uno que tiene sus... Hay distintas posturas sobre este punto álgido a la hora de compartir y de buscar diversos recursos. Entonces voy a presentar mi pantalla. Y llegamos a este punto, ¿no? Aspectos legales que debemos tener en cuenta. Todo lo que está en Internet, todo lo que encontramos, está allí de manera legal. Todo lo que podemos ubicar, lo podemos compartir. Podemos generar nosotros nuestros propios bancos bibliográficos. Nosotros, ni Antonio ni yo somos especialistas en leyes en general, no hemos estudiado derecho. Es más, yo cuestionaba mucho acerca de los espacios donde te hablan de la norma, sobre todo la ley sobre el derecho de autor, ¿no? Del decreto legislativo número 822. Y yo cuestionaba y decía, ¿pero dónde te enseñan la ley sobre el derecho de autor o en qué espacios los reflexionamos? Ambos hemos estudiado literatura en distintas universidades y no ha habido ningún curso que aborde este tema, ni una charla ni una capacitación por ahí, en nuestra etapa formativa como académicos, como profesionales. Y por cosas del destino, y ya por propuestas institucionales, es que empiezan a llegar las capacitaciones sobre esta norma, que también es bueno como mediadores, como mediadoras conocer, ¿no?
saber, así como ahora les hablaba del decreto supremo sobre el derecho a la lectura, pues también saber las leyes en torno al ecosistema del libro en general. El ecosistema del libro, pues están autores, ilustradores, editores, libreros, mediadores, bibliotecarios, docentes mediadores, cualquier persona que esté relacionado y fomentando prácticas de lectura en diversos espacios. Sí, lo que he notado es que durante el año y pico de pandemia se han ido tocando estos temas más y con mayor seriedad, ¿no? Han ido presentándose charlas, han ido presentándose mayores ponencias que están grabadas, que podemos encontrar en YouTube o en canales oficiales. Aquí Sisi nos mandó no de 5, nos mandó un gran listado. Voy a enumerarlo nomás. Antonio, por favor, copias del chat. Esto es un compartir. Nosotros damos, pero también recibimos. Tenemos aquí CEPAL, la Biblioteca Nacional Digital, la Casa de la Literatura, el Facebook Salacota, se convierte en una suerte de buscador de esa clase de recursos para mediadores. Yo les agradezco mucho la mención, yo trabajo en la sala infantil. Claxo Juvenil, la Biblioteca Esther Castañeda, el Facebook Fondo de Cultura Económica, Biblioteca Digital de la Municipalidad de Lima y Fundación Cuatro Gatos. Perfecto, aquí ya hay un mapeo, hablamos desde editoriales hasta revistas también de especialización en LIG, como la Fundación Cuatro Gatos. Y aquí hay muchas propuestas que surgieron en tiempos de pandemia, ¿no? Ante una gran necesidad. Los espacios físicos cerrados y la necesidad de seguir cubriendo los distintos eventos en torno a la palabra escrita. Gracias, sí, está muy completa la lista. Ahí, copy page, ya. Muy bien, vamos a regresar sobre la norma, ¿no? Les decía que nosotros no somos especialistas, que cuestionamos mucho en qué espacio se habla de esto, dónde te lo enseñan finalmente, y si no estudiaste derecho, a qué otras carreras de humanidades o personas en torno al ecosistema del libro reciben una formación sobre derechos de autor. No es que sea de hace muchos años, yo lo he visto más durante este año, porque en esta efervescencia de poder cubrir la necesidad, sabemos que estamos viviendo una situación atípica, ¿no? En el mundo, pues hubo una efervescencia de compartir, generar, compartir, generar, ¿no? Pero sí se cayó en olvidar algunas consignas, algunos derechos. Y nosotras queremos refrescar algo muy, muy básico. Este enlace también se los vamos a dejar. No supera, o sea, no es un documento de más de 100 páginas, no. Es mucho menor, pero es un PDF que está disponible en la página de Indecopy para que ustedes puedan saber toda la norma sobre el derecho de autor, ¿no? Porque nos permite cosas, pero también nos limita. Y es bueno saberlo. En todo caso, si antes no la sabían, pues hay un desconocimiento, ¿no? No hay una intención. Pero si ahora ya la vamos a conocer o la vamos a mencionar o lo vamos a tocar igual en este taller, ya no hay marcha atrás, ¿no? Ya las conoce. Entonces ya es una decisión. Y solamente queríamos mencionar que en el caso de una obra, en este caso vamos a hablar de obra literaria, pues esta es concebida o creada por el ser humano, ¿no? Entonces no estamos hablando de una obra que un animal haya creado, o sea, otra clase de animal, o que sea un concepto, ¿no? Los conceptos no son protegidos, las obras sí, ¿no? Y detrás de la obra hay un autor y hay varios actores que permiten que la obra se genere. Y hay dos gruesos en cuanto a los derechos morales y los derechos patrimoniales. Entonces vamos a correr porque no queremos tampoco hacer complicado esta parte. Ahí nos sigue llegando la participación de Sisi, ahí lo estoy tomando en cuenta. Pero sobre los derechos morales hablamos, por ejemplo, de 3 derechos: el derecho de paternidad, integridad y divulgación.
Y los derechos morales son irrenunciables en el caso del autor, ¿no? Alguien escribe algo, alguien ha creado una obra y nadie le va a quitar esa autoría. Ningún autor pierde los derechos morales de su obra. Entonces, cuando nosotros respetamos estos derechos morales, es poder reconocer a quién ha creado la obra, ¿no? Y si tiene ilustraciones, quién trabajó las ilustraciones, porque hay casos dentro de la producción editorial, como los libros álbumes, por ejemplo, en donde ya hay una coautoría de esa obra, ¿no? Entonces es indispensable, no podemos dejar de lado al ilustrador, y tampoco a las editoriales, ni tampoco a los traductores. Entonces cada uno tiene sus propios derechos que tienen que ser respetados cuando compartimos el material. Yo les voy a decir aquí que incansablemente cuando vayamos a leer, tanto en una sala cerrada o en un evento diverso de mediación, siempre mencionemos esas características, siempre estas que aparecen en la hoja de créditos, ¿no? ¿Quién la escribió? ¿Quién la ilustró? ¿Quién lo publicó? ¿Qué editorial? Y mejor si ponemos también el año o lo decimos antes de cualquier evento que podamos hacer en torno a la palabra escrita. Allí nosotros estamos respetando ese primer derecho, ¿no? Poder reconocer. Y yo les cuento desde una experiencia. Mi sobrina estudia en una cadena de colegios bastante conocida y fue sorprendente porque ella me empezó a recomendar obras liberadas porque sabía que yo estaba en la búsqueda de material bibliográfico y me recomendaba y me decía que estas lecturas son muy buenas, ¿no? A ver, yo entré a su Classroom para ver y había un archivo inmenso de PDF donde aparecía el título de la obra, por ejemplo, o el cuento, ¿no? El gato negro, la casa de cartón, etcétera, etcétera. Toda una antología de cuentos, y novelas, poemas, pero no aparecían los autores por ningún lado. No existía un respeto hacia este derecho y reconocimiento, o sea, los créditos de la obra. Y analizaban El gato negro, que es de Allan Poe, analizaban y hacían sus ejercicios, pero no había una presentación adecuada, por ejemplo, ¿no? Y es una cadena de escuelas bastante reconocida. Entonces me sorprendía cómo el material se creaba, porque es que cuando tú no mencionas al autor, a los autores que están detrás de la obra, prácticamente una obra no aparece por generación espontánea. Entonces siempre tenemos que reconocer, si no lo mencionamos, eso quiere decir que es de nosotros, ¿no? Si yo comparto el gato negro de pronto aquí y no les menciono el autor y nada, probablemente se me enredó. Probablemente me vayan a atribuir de que yo escribí esa obra y que se las estoy presentando quizás de manera inédita. Entonces eso, por favor, nunca se olviden. Así compartamos un enlace o hagamos una lectura y tengamos el libro en mano, siempre tenerlo presente. Y lo otro es ya acerca de los derechos patrimoniales, que sobre todo están relacionados con las editoriales. No vamos a entrar a ello de grano, pero sí están divididos los derechos patrimoniales en los derechos de reproducción, de distribución, de comunicación pública y de transformación. Pero sobre todo aquí la que más nos preocupa es la de reproducción. Las obras están protegidas, no podrían reproducirse y esto también afecta a los soportes virtuales. Si yo tengo un libro que este año se publicó, yo no podría escanearlo y de pronto subirlo a mi carpeta Drive y compartir el enlace de mi carpeta Drive para que todo el mundo acceda. Pasó hace poco con una novela que todavía le iban a presentar recién y ya se estaban pasando por, digamos, por lo bajo y por los grupos de Facebook, que también nos recomienda el algoritmo, ya se estaba recomendando, compartiendo por PDF. Le pasó también
Creo que aquí hay una compañera del Fondo de Cultura Económica, pasó en pandemia, una página X diciendo los libros del Fondo de Cultura Económica, ¿no? Creo que eran 500 libros, y entrabas y era una carpeta Drive con mucho material escaneado, los machotes de los libros, y no era una página legal. Se estaba atentando ahí con un tema de derechos, ¿no? Tanto de divulgación como de comunicación, o sea, absolutamente, sí se estaba respetando los derechos morales, obviamente porque aparecía la portada, la nota de crédito de todo el libro, pero se estaba compartiendo a diestra y siniestra. Ustedes también lo habrán visto mucho dentro de las transmisiones en vivo y grabaciones de lecturas en voz alta, en donde aparece alguien y te lee todo el libro y te muestra todo el libro, y esa grabación va a quedar de manera intermitente, o sea, va a quedar de manera grabada en la nube, y cualquiera en cualquier parte del mundo va a poder acceder a ella, y ya es un tema de reproducción que se nos escapa incluso de las manos. Entonces, estas prácticas están reguladas y están observadas. Uno tiene que tener cuidado, ¿no? Hasta dónde puedo compartir, hasta dónde puedo publicar, hasta dónde puedo grabar una lectura en voz alta y mostrar el libro. Tiene limitaciones y está normado. Que lo respeten, no lo respeten, yo creo firmemente que hay desconocimiento, hay mucho desconocimiento, pero por eso decía, ¿no? Cuando ya las conocemos, ya no hay marcha atrás, ya luego es decisión, cuando ya tocamos estos temas. Si es cuestionable o no es cuestionable, no lo vamos a discutir ahora, pero está la norma y prohíbe prácticas, pero hay excepciones, y de eso nos va a hablar Antonio ahora. Sí, justo, Sandy, tú lo mencionaste, ¿no? Es un tema un poco escabroso, discutible, y no solamente entre nosotros, que justamente estamos interesados en que la mayor cantidad de ofertas literarias llegue a la mayor cantidad de público, sino también incluso dentro de las propias instituciones, dentro de los propios abogados, dentro de la propia Indecopi, se sabe que al ser propuestas legales, siempre hay posibilidad de que haya excepciones, algunos vacíos, algunos espacios de discusión. Por ejemplo, la anterior opción, en el libro que les mencioné, el último que les mostré, Salinger, el poemario, por ejemplo, ahí habría que discutir. Se podría decir explícitamente que el libro le pertenece 100% a Roberto Valdivia, o al colocar vínculos que te llevan a otros textos, ya hablamos de una obra escrita o creada en conjunto. Ahí, por ejemplo, estoy seguro que ni siquiera un abogado podría ir a responder totalmente, ¿no? Hay siempre un espacio ahí para la otra parte, para ambas partes hay argumentos. Pero lo que sí podría ser importante es reconocer no solamente la negativa de esta norma, ¿no? No solamente verlo desde el punto de vista de que, no puedo reproducirlo, esto no, esto sí, sino también por qué está esa regla, ¿no? O en todo caso, en qué beneficia, en qué ayuda. Como mediadores debemos sabernos como parte de un circuito literario que está en constante movimiento, ¿no? Y que también tiene partes dentro de este circuito que necesitan fortalecerse más y otras que de repente están mejor posicionadas, ¿no? Sabemos que está el docente, está el editor, está el distribuidor de los libros, está la librería, está el autor, por supuesto, sin el cual no tendríamos que leer, no tendríamos que mediar. Y bueno, varias de estas leyes justamente corresponden a proteger los derechos que necesitan y que realmente merecen y necesitan también cada uno de estos elementos, sobre todo el autor, ¿no? No podría haber un circuito literario si es que no hay creación humana, como lo dijo Sandy, ¿no? Lo cual, para la ley, para Indecopi y para muchos de los creadores y seguramente muchos de los que estamos aquí, es una actividad netamente humana, ¿no? O sea, Sandy mencionaba, no puede ser un animal, incluso eso también se llevó a un juicio, ¿no? Un caso en el cual me parece un ambientalista colocó una cámara, un fotógrafo colocó una cámara en la selva de tal manera que permitía que algunos animales se pudieran tomar selfies, ¿no? Y llegó a ser denunciado frente a la idea de que esa foto no necesariamente le pertenece a él, ¿no? Sino al animal, pero se llevó ahí, por ejemplo, la conclusión de que toda creación que vaya a contar con derechos tiene que ser netamente humana, ¿no? Seguramente en correspondencia a una intención de crear algo, en la intención también de crear algo que no existía antes, ¿no? Que solamente puede ser producto de nuestra creatividad.
Pues bien, en el caso de los derechos, también, por supuesto, se tiene la idea de que a este autor, a este creador, uno de sus derechos es justamente ser retribuido, ¿no? Económicamente por esto que ha creado, porque como sabemos, gran parte de los libros que manejamos, gran parte de los cuentos, de las ilustraciones, está hecho con muchísimo esfuerzo, está hecho con al mismo tiempo con una creatividad irrepetible, porque es rarísimo ver a un autor que publique 2 veces el mismo libro, ¿no? Siempre está en la búsqueda de nuevas creaciones y también hay una cantidad límite de lo que un autor a veces puede crear, ¿no? La creatividad es finita dentro de un solo ser humano, por lo tanto, tiene derecho, digamos, a ser retribuido por estas creaciones. Por supuesto, estas retribuciones son en la condición justamente en que este artista, esta persona siga creando, y así el espectro, la oferta de libros que tenemos pueda ser más amplio. Y eso nos conviene, porque no solamente está aumentando la cantidad, la oferta de libros y la oferta de creatividad que hay dentro de las obras literarias, sino también el público. Es decir, si hay nuevos autores es porque hay lectores que demandan nuevas obras, ¿no? Y por lo tanto, necesitamos que los escritores y autores sigan escribiendo y sigan creando, y para eso justamente están estos derechos, para protegerlos, ¿no? Para que puedan recibir algunas regalías por ellas. A eso se refiere justamente con los derechos patrimoniales, ¿no? Con lo cual hay que tener cuidado, ¿no? Y por supuesto también, si respetamos las instituciones, de alguna manera va a funcionar mejor también ese circuito, ¿no? Indecopy justamente lo que invita muchas veces es a que los autores se inscriban, ¿no? No es necesario de que tú tengas que inscribir tu libro en Indecopy para que ya sea reconocido legalmente como tuyo, ¿no? De antemano, la creación ya viene con el derecho, con los derechos morales, ¿no? Ya es tuyo. Pero una vez que lo registras en Indecopy, ya forma parte de ser, digamos, de una manera formal, te puede salvar, te puede prevenir frente a futuros actos que pueden atentar contra tus derechos, como es el caso de la piratería, como es el caso de los que ya mencionó Sandy, ¿no? La reproducción sin un permiso, ¿no? La transformación, la traducción también, que por ejemplo tiene derechos que se tienen que respetar. Ahora, por supuesto, las leyes también no están solamente para delimitar, ¿no? Para limitarnos a acceder a esta información que todos queremos, ¿no? Sino también para, más que nada, para organizarla. Y esto justamente se compensa con la propuesta del dominio público. Dentro del dominio público, pues, como se sabe, ¿no? Una determinada cantidad de años que pasa después de la muerte de un autor, los derechos que anteriormente le pertenecían a él o le pertenecían a sus herederos, pasa a ser de dominio público, es decir, un patrimonio cultural prácticamente de la nación en la cual salió este libro. En el caso del Perú, se denomina esto a partir de los 70 años. Luego de 70 años de la muerte del autor, por ley, los derechos ya no los puede seguir manteniendo los herederos de este autor, ¿no? Sino ya pasan a dominio público. Y el que pasen a dominio público ya permite cada uno de los derechos patrimoniales que mencionó Sandy, ¿no? Ya podemos transformar libros que estén en dominio público. Por ejemplo, ahora está así las tradiciones de Ricardo Palma, hace poco me parece que también han salido, claro, los poemas de José María Eguren, todo, César Vallejo, por ejemplo. Ahora los editores pueden ellos mismos proponer alguna, elaborar, mejor dicho, una propuesta distinta de lectura de cada uno de estos textos, ¿no? Es decir, por ejemplo, me parece que un proyecto de bibliotecas de Cajamarca, quizá por ahí me puedan ayudar con el nombre, editó un libro en el cual solamente aparecía un poema de César Vallejo, ¿no? El poema Masa, nada más. Y todo el libro está compuesto solamente por un poema, prácticamente un verso aparecía en cada página, acompañado de una hermosa ilustración, ¿no? Y así el lector podía disfrutar este poema verso a verso, palabra a palabra, ¿no? Complementado además con la imagen que se intercalaba entre cada verso. Y era otra lectura, era otra posibilidad, ¿no? Y esto fue justamente gracias a la iniciativa de la Biblioteca de Cajamarca y del editor, por supuesto, ¿no? Que ha hecho una curaduría ahí muy, muy buena. Pues bien, eso no tuvo que pagarle nada a nadie, porque ya los derechos de Vallejo están justamente liberados, ¿no? Ya es patrimonio de todos, y todos ganamos. Así que se tiene que buscar un equilibrio, ¿no? Entre los derechos, digamos, individuales, ¿no? De cada autor, y también entre los derechos de
todo el público, ¿no? Por supuesto, esto va en constante construcción, así como el último ejemplo que le mostré, también ahora se están haciendo libros con algoritmos, es decir, libros que no se terminan de escribir, libros en los cuales el lector puede participar, y así como anteriormente un verso te lleva un vínculo, pues bien, en otros libros que todavía no han llegado al Perú, pero ya están apareciendo cada vez más, el lector puede participar en la creación del libro, ¿no? Puede incluir ahí el vínculo, incluir otro verso, etc. En esos casos, por ejemplo, la ley va a tener que evaluar la situación como una situación inédita prácticamente. Pero eso todavía no ocurre aquí, ¿no? Lo que tenemos aquí básicamente son libros en dominio público y libros con derechos reservados. Pero también está la opción en que, gracias a las licencias, a estas otras formas en que los derechos se van liberando de manera gradual, como los Creative Commons, por ejemplo, que ahora se va a explicar y comentar, las editoriales pueden también liberar parte de su creación. Los autores pueden liberarlo también por iniciativa propia, a través de un sitio web o a través de un libro impreso, etc. También pueden hacerlo algunas instituciones en alianza con editoriales, en alianza con los autores también, ¿no? Así que hay posibilidades, hay muchas ofertas, hay libros que podemos leer y que se han publicado recientemente, ¿no? Justamente vamos a hacer un paseo por ellos también más adelante. Eso me quería para complementar. Gracias, Antonio. Yo sé que este punto puede ser bastante engorroso y demanda muchas horas, pero decíamos, vamos a tratar de hacerlo lo más breve posible. Igual ya están surgiendo algunas preguntas, pero así como hay limitaciones, también hay posibilidades, ¿no? Antonio lo mencionó muy bien, los libros de dominio público, y en los enlaces que ustedes habían mencionado, por ejemplo, el libro Total o la Biblioteca Cervantes. El libro Total sobre todo tiene un grueso de obras que son de dominio público y por eso están colocadas allí. La Biblioteca Miguel de Cervantes también, ¿no? las mantiene. Igual otras de las bibliotecas que han ido mencionando. Es más, la BNP tiene dos, tiene la biblioteca digital y la biblioteca pública digital. Tiene dos vertientes. Y la biblioteca digital, por ejemplo, trabaja con obras de dominio público, básicamente. Y la biblioteca pública digital tiene otro sistema, ¿no? Y ahí no hay muchas obras de dominio público, es otro tipo de adquisición la que han hecho. Y también hablaba de las licencias Creative Commons, que cada vez son más las que van apareciendo y son nomenclaturas, son iconos que aparecen dentro de la obra a la que tú estás accediendo en lo virtual. Es más, aquí sí ha compartido esta ley, también vamos a explorar esta página, por ejemplo, Maguaré de Colombia, trabaja con obras de dominio público, trabaja nuevas ediciones de estas obras, por ejemplo, de José Martí, versos sencillos, ¿no? Trabaja con material inédito, con ilustradores del país y crean material, compran derechos y es una política estatal. Entonces el Estado se encarga de comprar derechos a sus propios autores e ilustradores colombianos para subir el material. No solamente subirlo, sino también imprimirlo y repartirlo a nivel nacional. Y lo sube en la web para que a nivel mundial podamos acceder. Y ahí no tenemos ningún problema. Cuando tú descargas ese material en PDF, te aparece. Este material es gratuito, puedes reproducirlo, etcétera, 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 ¿no? E incluso te da un correo de referencia. Y así, es mirar la obra a la cual tú vas a acceder, es también observar si pertenece al dominio público, si ya pasaron 70 años desde la muerte del autor, ¿no? Es también observar páginas en donde el propio escritor, Rowling, por ejemplo, liberó una obra en pandemia en su propia página web, o Toño Malpica en su página web Galofandro, también colaboró a una publicación que iba a ser gratuita y la ha colgado, también está a disposición. Pero es como que el tratamiento directo, ¿no? Con los autores, con la biblioteca, con el repositorio o con también las editoriales, porque en pandemia muchas editoriales a nivel internacional sobre todo, lanzaron campañas
en donde liberaban obras de manera temporal. Lo hizo ECARE de Chile, lo hizo también ZigZag, todavía se mantiene en España. Fondo de Cultura Económica también liberó en su página web e iba cambiando títulos y ahora tiene un fondo interesante también, bueno, casi permanente, y otras tantas. Entonces, ahí uno tiene que estar también atento a dónde llega a buscar la obra, ¿no? ¿Qué institución respalda esa página web? ¿Es suficiente, no sé, que Antonio Chumbi le comparta una carpeta Drive y suba libros? ¿Será seguro o no será seguro, no? O yo hago mi página y lo subo, o grabo todos los libros que tengo en mi biblioteca y los subo. Entonces hay que tener mucho, mucho cuidado con estas cosas y estas prácticas. Por aquí hay una pregunta de Cassandra que nos dice, algunas iniciativas de promoción del libro y la lectura en entornos digitales optan por hacer lecturas en voz alta. Esta norma alcanza, por ejemplo, a las lecturas que se hacen en directo para comunidades en redes sociales y que no quedan grabadas en ninguna plataforma. Aquí hay una característica porque tú estás haciendo uso de la obra que te pertenece, ¿no? Y es la que tú vas a leer, la que tú adquiriste, bueno, la tienes en mano, que has comprado, que llegó a tus manos. Y ese evento finalmente es único e irrepetible. Entonces, así como en esta sala privada, que yo podría compartir una obra de la biblioteca, no sé, Makemake, y conversar, y dialogar, y leer, ¿no? Y crear un evento de mediación, pero ese evento queda allí nada más, ¿no? No es que lo estoy transmitiendo en vivo y va a quedar grabado, no es que lo subo a YouTube y queda como en un archivo digital. Entonces, en ese sentido, al menos yo he tenido muchas dudas sobre ese tema y consulté con un abogado que me dijo que siempre que no quedase grabado, o sea, si en esta sala virtual comparto obra, obviamente, en cualquiera de las plataformas, incluso cuando la editorial liberó, no tendría problema, ¿no? Ahí no tendría problema. Pero si lo grabo y lo subo y lo dejo circulando por allí, sí. E incluso hay un tema de derecho a cita cuando queremos trabajar con obras, ¿no? O sea, ¿cuánto puedo citar o puedo mostrar un libro? De repente, si quiero hacer un pequeño clip, ¿no? De video, hay muchas cosas como los book trailers, ¿no? Y me decía también este abogado que hasta un 20% podría ser un, un porcentaje razonable, pero no podría pasarme más del 20%, ¿no? Entonces sí, también como mediadores tenemos que tener estas cosas bien claras cuando llegamos a los materiales bibliográficos. Y si estás dudando, mejor no lo hagas, mejor consulta. No es letra muerta tampoco, ¿no? Claro, siempre puede ocurrir esa situación en que el autor se entera o la editorial y puede, si quiere, demandar, ¿no? De hecho, ocurre en el Perú. Algunas cifras que Indecopy nos comparte es, por ejemplo, al año en el Perú hay al menos unas 200, alrededor de unas 200 demandas respecto a los derechos de autor. Aunque la mayoría, por cierto, se refieren generalmente a música, ¿no? No tanto los libros no, pero sí hay casos de libros. Y por otro lado, Indecopy sabe, por ejemplo, de que la mayor cantidad de, digamos, entre comillas, piratería o la distribución no legal de algunos textos se realiza justamente en Internet, ¿no? Sabemos que anteriormente la piratería era muy popular en diversas calles o librerías de Lima, pero ahora el mayor daño, según Indecopy, justamente que le hacen las descargas por Internet. Así que es bueno de que poco a poco vayamos conociendo estas normas, estas leyes, para que más adelante, digamos, el circuito literario, digamos, funcione de manera más sana, ¿no? Para todos, ¿no? Bien, ese es el tema más espinoso, pero vamos a pasar a una parte más bonita. Ya estamos en el último tramo. Y es un poco hablar de lugares virtuales donde podemos encontrar material diverso, ¿no? En este primero
Antonio nos va a hablar de los repositorios institucionales, dos, para iniciar y poder hacer también la distinción de lo que es un repositorio institucional. Creo que vas a compartir pantalla, yo voy a dejar aquí pero les voy adelantando que vamos a empezar con repositorios digitales, luego con bibliotecas LIG y luego con algunas plataformas. El tiempo es tirano, ¿no? No nos va a alcanzar, en realidad sería como una semana para estar en taller y eso. Así que hemos hecho como que una selección. Y al último, como también decía Antonio, o sea, eso quiere decir mañana, así que vengan mañana, les vamos a dar un listado donde van a estar todos los enlaces para que ustedes puedan explorar a diestra y siniestra. Y es más, los que ahora también han compartido y que quizás no estaban en el enlace, los han notado para ponerlo. Así que ahí se van a llevar como un año para explorar. Adelante, Antonio. Sí, es un tema bastante amplio, pero justamente le da las herramientas, ¿no? Para que ya puedan explorar ustedes mismos también. Mencionar el caso de Indecopy porque, bueno, es la institución que nos puede ayudar o nos puede complementar justamente para identificar qué libros están por allí disponibles, ¿no? Indecopy para ellos mismos es un problema que la gente justamente no registre sus libros o no conozca estos derechos. Por eso es que Indecopy ha puesto a disposición del público este repositorio que no ha sido muy difundido de repente justamente por quizá nuestras pocas costumbres a veces de vincularnos a las instituciones de manera activa, ¿no? A veces recorrimos a las instituciones solo cuando necesitamos algo específico, pero no, luego perdemos el contacto. Indecopy, por ese sentido, es por eso que ha sacado, por ejemplo, un canal de YouTube, ¿no? Tiene su página web, y acá también tiene en YouTube tiene su canal, por ejemplo, ¿no? Con programa y todo, y presentadores, con entrevistas. Y acá pone a disposición de todo ese repositorio. Antes de pasearnos un poco por esto, bueno, mencionar esto, ¿no? De que en los años 90, mientras empezaron a aparecer los sitios web, las bibliotecas digitales, empezó a haber una gran cantidad pues, de discusiones respecto a los conceptos o de qué manera se podría definir y diferenciar cada una de estas propuestas, ¿no? Los repositorios de las bibliotecas digitales, de los sitios web, incluso algunos se decían por ahí de que Google mismo es una biblioteca global, es lo mismo una biblioteca digital que una virtual. Luego, con el tiempo, durante los años 2000 y sobre todo en los últimos años, varias de las características que de algún modo dividían estos conceptos se han ido mezclando, se han ido entrecruzando, han ido aumentando en coincidencias, ¿no? Pero lo que al menos se podría mencionar, un poco para tener la idea del origen o las diferencias iniciales entre estos, bueno, los repositorios generalmente surgen pues de parte de instituciones, justamente, de parte de universidades, sobre todo de las universidades, quienes han visto pues la necesidad de que toda la información que tienen, pues poder reunirla en un formato virtual por cuestiones de espacio, por cuestiones también de practicidad para poderlos compartir y también para poder organizarlas mejor, ¿no? Porque como sabemos antes de Internet, pues en la biblioteca prácticamente estábamos en manos de los ficheros y en manos de un buen bibliotecario que nos pueda guiar, ¿no? Ahora, pues, el Internet nos permite de que también en esta tarea de búsqueda nos puedan ayudar los algoritmos, pero también, por supuesto, el diseño y el orden y la propuesta de navegación que tiene cada repositorio. Todos los repositorios tienen una propuesta de cómo poder explorarlo, cómo poder indagarlo, ¿no? Prácticamente un repositorio necesariamente, al ser una institución, contrata un diseñador profesional que arma y organiza cada una de las pestañas que estamos viendo aquí, por ejemplo, ¿no? Para poder hacer más viable y manejable la navegación o la navegabilidad, ¿no? Que es una de las características importantes de una página web. Y ahora, una probable diferencia que se puede tener respecto a las bibliotecas digitales es que, bueno, los repositorios tienen este origen institucional y además vinculado a las universidades, a lo académico, es decir, forma parte de una comunidad académica que constantemente se está actualizando y que constantemente también cada artículo, cada ensayo científico que se va subiendo a un repositorio necesariamente va en discusión, en conexión, y a veces va con la idea de contrastar y refutar a otro artículo o a otros autores que hayan explorado ese mismo tema, ¿no? Es decir, no hay artículos aislados o trabajos aislados dentro de un repositorio universitario, ¿no? Y bueno, en el caso de la biblioteca digital, sobre todo en las que funcionan en los finales del siglo XX, inicios del XXI,
tiene varias de las características del repositorio, pero además le agrega algo que, por ejemplo, aquí quizá no podemos ver mucho, ¿no? La asistencia, es decir, el asesoramiento que justamente te daba antes el bibliotecario en persona, pues bien, ahora las bibliotecas digitales te las brindan, ya sea a través de la opción de preguntas frecuentes o a través de un bibliotecario que te atiende en línea, por ejemplo, ¿no? Eso es muy constante. Casi en todas las bibliotecas digitales en las cuales ustedes van a explorar, van a encontrar siempre una opción, ¿no? Preguntas frecuentes o consultas, ¿no? Y ahí puedes contactarte directamente con el bibliotecario y te responden, ¿no? Te dan siempre asesoramiento constante. E incluso, por ejemplo, en el caso de la biblioteca Mario Vargas Llosa, que estamos ahora impulsando desde la Casa de la Literatura Peruana, también hay otra opción, ¿no? Si bien tenemos un catálogo virtual, en el cual hay la opción de buscar los libros electrónicos y descargarlos, cada uno lo puede hacer. Sabemos de que también, a veces por cuestión de tiempo o por cuestión de falta de costumbre, no se puede encontrar necesariamente todos los textos que el lector necesita, y entonces le facilitamos ese trabajo dando la opción del servicio de tu bibliotecario en línea, es decir, simplemente nos escriben al correo, llenan un formulario y nos dicen qué tema están buscando, y ahí nosotros nos encargamos de buscar ya en los distintos repositorios, en nuestra biblioteca digital, todos los libros relacionados al tema que necesiten, ¿no? Esto es algo que a veces los repositorios no tienen, ¿no? Por supuesto, estoy usando la palabra probable, la palabra a veces, porque ahora actualmente muchos repositorios están aumentando varias funciones dentro de sus páginas, así como también las bibliotecas están sumando ahora a sus contenidos muchos artículos académicos, muchos de ellos indexados además. Así que hay características en común y que seguramente en el futuro van a ser más frecuentes. Aquí en el repositorio Indecopy, que recientemente ha salido, más o menos hace un año, un poco más, lo que se puede encontrar justamente es poder evaluar, notar, encontrar qué libros están liberados, ¿no? Ellos, justamente los primeros textos que han liberado, o mejor dicho, que han mostrado y que han compartido como parte de dominio público, han sido las obras literarias. Ellos saben que en las redes sociales la demanda por obras literarias es enorme, así que esas justamente también las han colocado. Pero un consejo que yo les doy, personal por supuesto, es de que cuando entren en un repositorio, primero conozcan su propuesta, porque justamente un repositorio está muy interesado de acumular descargas, y para eso es que lo mejor que tiene lo muestra a primera vista, ¿no? Entonces, eso donde aparece, pues, o bien en la sección novedades, o en la sección materias o colecciones. Cada repositorio, cada biblioteca tiene una colección muy distinta, ¿no? Y en el caso y por supuesto, en las colecciones vas a mostrar lo mejor que tienes, o el orden que a ti te pareció el más adecuado para mostrar, ¿no? Entonces aquí estoy mostrando, por ejemplo, el orden por materias, en el caso de Indecopy, y aquí están, ¿no? Por supuesto, la mayor parte de los textos aquí reunidos están vinculados a derecho, a patrimonio legal, a los derechos de autor, a algunas situaciones también donde se mezcla, pues, cuestiones de los derechos, así como también los de ciencias sociales también, y por supuesto, también obras literarias, ¿no? Aquí está ordenado alfabéticamente, pueden ahí recorrer página a página y encontrarse con alguna que les interese, o colocar ustedes mismos también algún otro que ustedes quieran buscar, ¿no? Ahí está el buscador, le pongo por ejemplo literatura, y no va a aparecer mucho, pero quería iniciar con este repositorio justamente como base, ¿no? Como base para partir de lo legal y luego ver hasta dónde nos podemos explayar y hasta dónde va nuestro límite también, ¿no? En el caso de literatura infantil, por ejemplo, acá hay un pequeño texto nada más vinculado a una noticia, ¿no? Vinculado a los derechos, a estos temas vinculados a derechos patrimoniales. En el caso de los libros, es mejor buscarlos en otros repositorios y en otras bibliotecas digitales. En el caso de Indecopy, más ayuda en este caso a los temas vinculados a derechos de autor y saber si algún texto o libro está con los derechos liberados, ¿no? Por supuesto, como toda otra biblioteca o repositorio, también te da la opción de la fecha de publicación, es decir, qué tan reciente, qué tantos textos se han allí agregado, ¿no? Y allí hay una opción bastante interesante, de que como cada repositorio constantemente se está actualizando, gracias justamente a los académicos que forman parte de su comunidad, cada uno de estos repositorios también tiene muchas veces la opción de avisar o conectarte contigo como usuario
para que te avisen justamente de cada nuevo ingreso a cada uno de estos repositorios, ¿no? Esa opción también la tienen muchas bibliotecas, y por supuesto para eso siempre hay esta opción presentada de esta manera, ¿no? Mi cuenta, ¿no? Cada repositorio, cada biblioteca te da la opción, pues, de poder registrarte con tu correo, con tus datos personales, y ahí te da la opción de que puedas recibir noticias justamente en este correo, de las novedades. Por supuesto, para poder inscribirte y para no llenar tu correo de varios spam, como les llaman, hay que saber seleccionar, en este caso. O como en un término que ahondaremos más mañana, discriminar incluso, ¿no? Discriminar, pues, el significado explícito es el de seleccionar excluyendo, ¿no? No excluir de por sí, simplemente seleccionar y excluir lo que no vaya a servirte. Pues bien, en el caso de los repositorios y bibliotecas digitales, esto les puede ayudar mucho. Ahora, un repositorio que sí puede estar más vinculado a los materiales que necesitamos con urgencia para la mediación. Para empezar, un poco de lo macro a lo más específico, de lo más formal y quizá a veces llano, a lo más elaborado, más creativo y más llamativo. Por eso es que empezamos ahora, pues, con el repositorio institucional del Ministerio de Educación, donde también hay una propuesta de lectura y una propuesta de navegación, ¿no? No se preocupen que todos estos enlaces se les va a compartir. Miren, como pueden ver, al igual que en el anterior repositorio, también está, en este caso, organizado por comunidades y colecciones, las cuales también las pueden ver a este lado izquierdo, por fecha de publicación, por el autor, título, por la materia, y también tiene la opción de acceder con una cuenta y registrarte, ¿no? Les recomiendo mucho en el caso de las comunidades siempre y las colecciones, porque de repente van a encontrar ahí alguna que ya les interese, ¿no? Algunos aquí nos mencionaron que trabajan mucho con chicos de la primera infancia o con padres de familia, ¿no? Y en ese sentido, podría servirte en ese caso la colección vinculada a literatura infantil, por ejemplo. Yo he colocado en ese caso el término literatura aquí en el repositorio y buscar, y te da justamente varios de estos textos que el Ministerio de Educación ha ido publicando en los últimos años, las famosas antologías literarias. Allí van a encontrar una buena variedad de textos clásicos de literatura peruana, varios cuentos, de todas partes del Perú además, y que te permiten abordar diversos temas, ¿no? Está también, por supuesto, ordenado alfabéticamente, lo ven allí, está cada uno numerado, también los hay en otro idioma, ese también es una ventaja de los repositorios, ¿no? Tienen este vínculo con diversas publicaciones de todas partes del Perú, y tienen también este enfoque intercultural, ¿no? Que algo en lo cual a veces las páginas web no pueden llegar, porque justamente como una página web está elaborada por una editorial, por un autor, tiene más que nada una mirada respecto a su comunidad. En cambio, una institución necesariamente se tiene que enfocar en todo el país. Por lo tanto, se van a encontrar materiales en estos distintos idiomas. Así que si los necesitan, una primera opción para poder buscarlos es aquí, en el repositorio institucional del Ministerio de Educación, ¿no? Ven ahí cómo están los distintos idiomas, simplemente le das clic allí al título. Lo bueno de todo repositorio institucional es que cuenta con una descripción general al inicio para tener una idea de qué es lo que viene en este texto. Este URL, perdón, te da la opción justamente de lo que hablamos hace un momento, ¿no? Cuando vayamos a trabajar con nuestros materiales, siempre es importante poder citarlos, y parte de la cita, este elemento es el fundamental, ¿no? Acá te está indicando que esto es lo que debes citar cuando vayas a trabajar con estos materiales, ¿no? Y aquí está, por supuesto, la otra opción de poder ver o descargar estos materiales. Ahora, vamos a ver de que hay distintas opciones en los repositorios y bibliotecas digitales, ¿no? Algunos, al lado de esta opción de ver, que en realidad debería significar o referirse a la lectura online, debería estar también la opción, en otros casos van a ver la opción de descargar, ¿no? En este caso descargó el libro directamente a mi máquina, pero en otros textos van a encontrar ambas opciones para que no necesariamente pues llenen la memoria de la computadora o del celular, ¿no? Y ahí está, como lo pueden ver, es un PDF, y creo que tomando en cuenta el contexto en el que estamos, los PDF parece ser en situaciones donde la tecnología no llega del todo, una herramienta, un elemento más fácil o más accesible
para poder usarlo, ya que se puede abrir casi desde cualquier celular, ¿no? El PDF. En cambio, otros programas como EPUB o algo, puede ser un poquito más complicado o requiera descargar alguna aplicación. Bien, algo también interesante de los repositorios, y que le ocurre por supuesto a estos dos que les he mostrado, es que también tienen siempre la necesidad, o en todo caso, de llevarte a otros repositorios, o de llevarte a otros contenidos, porque como lo mencionaba, como todo esto forma parte de una comunidad académica, en este caso de Minedu, de la comunidad pedagógica, todo trabajo ha sido discutido también por alguien más. Es decir, los libros que vemos aquí, o los autores que vemos aquí, han sido también debatidos, se ha hecho tesis respecto a ellos, por distintos otros pensadores o académicos, ¿no? Así que ningún texto está solo, ningún texto está, todo texto está interconectado con otros, y justamente el repositorio busca visibilizar esas interconexiones, ¿no? Y aquí hay, por ejemplo, ¿no?, esta opción de mostrando ítems relacionados, ¿no? En este caso, por ejemplo, como hemos visto un texto vinculado pues a otras lenguas, te recomienda otros textos, en este caso vinculado justamente a la idea de un proyecto educativo nacional, ¿no?, que pueda incluir a estas comunidades. O también aquí prácticas docentes. O sea, a la par que te da el texto, el repositorio te va recomendando también otros textos para que, ya no para el lector al cual quiere llegar al mediador, sino para el propio mediador, para que justamente se pueda continuar formándose para poder manejar estas herramientas, ¿no? Ahora también les recomendaría mucho evaluar también qué distintos diseños de repositorios o bibliotecas digitales se adecúan mejor a sus intereses, ¿no? En este caso han notado que el formato es un tanto más, por decirlo así, digamos, elegante, ¿no?, formal, de algún modo. Pero vamos a notar que hay otros también mucho más dinámicos, otros quizá que con mucho más colores, con unos que utilizan o que pesan menos también, que son más fáciles de descargar a un celular. Pero hay material que no se va a encontrar en esos otros repositorios, por eso es que es necesario partir de los institucionales, ¿no? Así que esto es una vista rápida un poco por estos repositorios, porque prácticamente queremos ahondar más en aquellos que menos se conocen, ¿no? Estoy seguro que algunos de ustedes ha pasado en un momento por ¿no? Eso por el momento, así continuamos, Sandy, y vamos igual volviendo a estos repositorios constantemente, ¿no? Igual mañana vamos a tener una parte de repositorios 2 para poder ahondar sobre mayor terminología, pero como lo mostraba Antonio, es, digamos, una búsqueda más profesional, ¿no? Han visto, tú puedes crearte una cuenta, puedes acceder, puedes encontrar material vinculado a esa búsqueda, y ayuda muchísimo, sobre todo a quienes están realizando investigaciones e incluso la tesis por ahí. O sea, aquí hay personas que están en esa gran tarea. Yo voy a compartir otra vez pantalla. De sí, el tiempo es tirano, no sé si me vaya a alcanzar, si no, correré. Quería presentarles algunas bibliotecas digitales LIG. No son las únicas, pero igual me parecía importante. Veo que hay mucho público especializado, sobre todo en infancia, primera infancia, clubes de lectura. Y hay una que se hizo muy conocida el año pasado, en este caso, Tripulantes de la Lectura, ¿no? Esta es una interfaz de una biblioteca digital infantil y juvenil, como ven, mucho más amena, sencilla, solamente ingresas con el enlace. Aquí podemos visualizar estos botones, 3 grandes botones. Está organizado para los más pequeños, para los que empiezan a leer, para los que leen con fluidez, e incluso en la parte superior derecha vamos a encontrar algunas estrategias dirigidas para padres, para docentes y para ayudarnos en la búsqueda del distinto material que hay. Pero es muy sencilla. O sea, lo podemos usar mediadores como lo pueden usar el propio público infantil. No hay no tienes que crearte un usuario, ¿no? Y carga relativamente rápido. Entonces voy a ingresar a este primer bloque para los más pequeños. Aquí nos habla de edades, pero yo les sugeriría, desde experiencia como mediadora, pues la edad es bastante relativa,
Tenemos que identificar bien a nuestro público para ir mostrando y hacer la selección de nuestro material. Eso también lo vamos a ver mañana. Y los libros que se presentan, que no son pocos, son libros totalmente ilustrados, por ahí hay libro álbum también, y nos lo presenta así. Como les digo, la interfaz es bastante amigable, y el formato es un formato enriquecido. De aquí saqué la captura de pantalla para el flipbook, ¿no? Uno da clic solamente a la imagen, entras al libro, te sale una pequeña reseña, y para leer, en la parte inferior hay un gran botón fucsia que dice leer. Uno ingresa, ese material va cargando y nos lo presenta así, ¿no? Este es un formato flipbook. Yo puedo con estas flechas ampliar y compartir. No sé si se logra escuchar, Antonio, las páginas que van pasando. ¿Me confirmas? Parece que no se escuchan. Ah, ya no he puesto para Quizás compartir sí. sonido, ya. Pero bueno, sí yo lo estaba escuchando en mi máquina. Pero aquí uno lo puede visualizar, ¿no? Es un libro corto, un libro breve, un formato amigable, y te presenta aquí las páginas, ¿no? Un formato enriquecido, que se puede aprovechar, se puede compartir el enlace, se puede compartir pantalla en una sala privada. En realidad tienes allí varias opciones. Es una primera. Necesariamente es importante tener conexión a Internet para acceder a este material, ¿no? Otra biblioteca es la Biblioteca Nacional Chile para Niños, pero nos presenta una interfaz también llamativo. Hay una historia, hay mapas, hay algunas ediciones, hay publicaciones que han hecho los propios niños, y uno los puede ir encontrando, ¿no? Ingresas a la biblioteca y aquí tienes también lecturas recomendadas. Imágenes sorprendentes, sonidos de Chile, diccionarios incluso, y tienes todo esto para poder explorar. Entonces hay mucho material que uno puede ir revisando en esta biblioteca, ¿no? Chile para niños. Pueden ir ustedes anotando algunas cosas mientras nosotros vamos a ir enumerando las páginas, pero igual como decimos, los enlaces van a estar disponibles el día de mañana. Otra que mencionaron también aquí es la Biblioteca Digital Makemake. Y yo quería mostrarles, si bien la Biblioteca Digital Makemake es una biblioteca es una biblioteca digital de pago, infantil de pago. Así como uno accede, pagas por Netflix, por HBO y por demás, pues las bibliotecas también van operando de esa manera, ¿no? Hacen una selección de sus textos y también ofrecen servicios así. Entonces hay otra biblioteca, el Tren de la Lectura, pero también tenemos esta, la Biblioteca Digital Makemake. Ahora, lo bueno es que durante tiempos de pandemia, sobre todo, hubo una campaña para poder habilitar material, ¿no? Como que te regalaban algunos libros digitales para poder leerlos durante 2 semanas y luego ya se cerraban, ¿no? Había una liberación temporal del material. Entonces, igual he ido haciendo una selección del material, y aquí en las colecciones hay una colección bien interesante, en este caso la colección Libro al Viento. Ustedes han visto, encontrar el enlace makemake.com.co y entro a la colección de Libro al Viento. Libro al Viento es una colección dentro de esta biblioteca digital de pago que está disponible de manera gratuita. Es decir, si yo no tengo usuario, si yo no he pagado, de todas formas voy a poder acceder a este material. Y lo reconocemos porque en la parte inferior derecha encontramos también como un regalo, ¿no? Como un pequeño icono de regalo. Estas obras uno las puede revisar de manera gratuita, tienen el formato de ebook. Y no son pocas, hablamos de alrededor de 36 obras disponibles.
¿no? Algunos de dominio público, otras que han sido convenios del propio Estado, dentro de programas nacionales de lectura, y aquí las podemos ir visualizando. Entonces, aquí yo no estoy usando mi cuenta, estoy usando como cualquier usuario ingresaría, y puedo ir visualizando cada uno de los libros. Voy a ingresar a uno, carga, me sale una información básica, ¿no? La reseña, y puedo o ver unas páginas, que eso me va a pasar con todos los libros de esta biblioteca, pero solo me va a permitir unas páginas si es que yo no he pagado, ¿no? En el caso de todas las demás obras. Pero en esta, que es la colección del libro El Viento, sí puedo leerla todo. Solamente le doy clic a leer, y allí va a ir cargando para mostrarme en un formato plano, en este caso un formato ebook. Ahí está cargando, yo lo puedo agrandar, reducir, y aquí hay un menú desplegable para poder adelantar capítulos o demás. Voy a ir dejando que esto cargue, porque si no nos vamos a demorar más. Y voy a ir pasando con otra biblioteca, la Biblioteca Digital Internacional para Niños. Ese es un proyecto que tuvo más de 20 años en vigencia, y les cuento que en el mes de mayo se cerró, después de casi 20 años. Y sorprendentemente, en junio a fines, o en julio, se volvió a abrir. Creo que por un tema de demanda o nuevos accionistas, inversiones y demás, ¿no? Entonces aquí también uno encuentra material de lectura. Su interfaz podría ser un poco más complejo, pero podemos encontrar, no te preocupes, Elena, no te preocupes, podemos encontrar los libros seleccionados, ¿no? Por color, por forma, ¿no? Género, personajes. Igual yo les recomendaría que puedan seleccionar los libros por idioma, porque pues van a encontrar desde griego, inglés, italiano. Entonces mejor nos aseguramos en la búsqueda ingresando a los libros por idioma. Van a salir aquí todos los idiomas disponibles y la cantidad de libros en ese idioma. Ya ven, hay 76 idiomas. Y en el número 18 está español, donde hay 119 libros. Aquí es donde nosotros hemos podido encontrar material de lectura peruano liberado, ¿no? Para esta propuesta de la Biblioteca Internacional para Niños. Entonces aquí están las 119 obras disponibles para su lectura en línea. Puedo seleccionar cualquiera de estas, ¿no? Por ejemplo, aquí la caña de azúcar, le doy clic, me va a mostrar aquí una pequeña presentación de la obra, y vuelvo a dar clic para poder acceder al material, ¿no? Aquí se ve toda la obra página por página, pero le doy clic a la primera página. Han visto ahí distintos ingresos. Y ya me muestra la portada, ¿no? Y con las flechas voy avanzando en el libro, ¿no? Aquí hay unas orientaciones del propio libro. Aquí van a encontrar obras de Yauri Montero, Cromwell Jara, es un poco lo que de Cedil Gibi también, y van a estar a disposición. Entonces eso es un poco la ruta que yo les recomiendo. La ruta no va a estar en el listado de enlaces, así que es mejor que hagan sus anotaciones desde ahora con el nombre de la biblioteca. Llegué otra vez, retrocedí a Makemake, que le había dejado cargando, ¿no? Fábulas de Iriarte, y aquí ya podíamos ver, ¿no? Desde la cubierta, las propias fábulas, los créditos, el contenido, y si no, iba con la obra guiándome con las flechas, ¿no? Igual, y me aparece como hipervínculos en el índice. Y voy revisándola uno por uno, compartiendo. Eso también es para
su lectura en línea. Voy a retroceder y voy a mostrar una biblioteca más. Ah, no, perdón, he mostrado 4 y voy a saltar rápidamente a sitios web y plataformas LIG. Vamos a ver si me da tiempo para ingresar a todas. Igual si no, aquí las menciono. Está la campaña de la editorial Zigzag, que tiene otro tipo de interfaz. Ahí está cargando. Es como una biblioteca pequeñita. Y tiene también el formato enriquecido del Flipbook. Entonces, esto de aquí pertenece a la campaña. Yo me quedo en casa leyendo y uno puede ingresar uno por uno a los libros, ¿no? Ahorita hay 15, pero ha habido momentos en donde ha existido 36 y luego retiran 5 y es de manera temporal. No son obras de dominio público, no, pero son obras editadas, ¿no? Por esta editorial y, para la redundancia, inscritas en esta campaña Yo me quedo en casa leyendo. Entonces ingreso a uno de los libros, se titula Si yo fuera un pingüino, va cargando, lo voy a ir dejando que cargue, ya abrió. Yo puedo maximizar mi pantalla y aquí voy mostrando, este es un libro informativo, por ejemplo. Juega con una estética del trazo a lápiz con la fotografía, ¿no? Muy, muy interesante para trabajarlo con la primera infancia. Como les digo, su liberación es temporal, así que también hay que ir aprovechando cuando se van liberando las obras. Bien, voy a retroceder, vieron que eran varios de los libros. Y luego tenemos también, no es el repositorio del Minedu que nos mostraba Antonio, pero sí ese está inserto dentro de la página del Ministerio de Educación. Tiene 2 canales, los recursos en Perú Educa y también una cuenta ISU, que es una plataforma, así como tenemos el Facebook, el Instagram y demás, están las cuentas ISU. Y tiene una cuenta en donde podemos encontrar, voy a hacerle clic, material de lectura, ¿no? Para revisar en línea. Aquí hay 16 libros de esta colección de educación básica regular que uno puede acceder en un formato de Flipbook. Esta es la diferencia aquí. Por eso he seleccionado las 2. Porque para compartir pantalla quizás será idóneo utilizar un Flipbook como este, ¿no? Entonces yo puedo trabajar mi lectura en voz alta con este formato. Pero si de repente mis alumnos, mis estudiantes, los integrantes de mi proyecto no pueden ingresar a una sala virtual porque no tienen internet, la otra opción para poder acceder a este material y compartirlo, hay muchos operadores que tienen el WhatsApp de manera gratuita. Y entonces allí funciona mejor, si mis estudiantes no tienen acceso a internet, enviarles por WhatsApp el archivo del libro. Pero ahí en la cuenta ISU yo no puedo hacer una descarga, me sirve más para una sala virtual. Si yo ingreso a recursos en Perú Educa, aquí está el Sistema Digital para Aprendizaje, yo puedo encontrar ese material para su libre descarga en un formato plano, en un PDF. Entonces hago mi búsqueda, puedo ver en tipo de materiales, libros, o directamente aquí hay una bandejita para poner el título. Creo que estaba viendo el muñeco de brea. Entonces voy a ponerlo aquí. Lo busco. Y me aparecen 2 recursos. Le doy clic y aquí los encuentro. El muñeco de brea en castellano y el muñeco de brea en quechua.
puedo acceder, voy a entrar al castellano, me aparece una descripción y puedo ver o descargar. Obviamente, obviamente el material va a estar sujeto, o sea, yo prefiero una cuenta ISO o prefiero un PDF, va a depender de la plataforma donde pueda compartir ese material o de la sesión de mediación que voy a desarrollar. Entonces aquí también lo tenemos y lo tenemos en PDF. Es el mismo libro, es la misma edición disponible. Igual voy a retroceder. Y quería mostrarles las dos plataformas para que vean cómo a la misma hora podemos encontrarles, pero en distinto formato. Alguien más también compartió, está la plataforma de Maguare, lo pusieron en el listado. Y dentro de Maguare también está la colección Leer es Cuento, que particularmente es la colección más cuidada de esa plataforma y responde a un Plan Nacional de Lectura de Colombia. Yo ingreso y aquí voy a encontrar distinto material. Encuentro, por ejemplo, la colección de Territorios Narrados, colección de libros maestros, la colección Leer es mi cuento, esa es la que más me gusta, colección Colombia Cuenta, colección Leer es el cuento de la generación de la paz, manuales y cartillas, y la colección Leer y escribir en la red. Y uno puede indagar y es material descargable. Voy a ingresar a la colección Leer es mi cuento. Está cargando. Allí vamos a encontrar material que incluso se ha publicado en el 2020. No han parado de ir apareciendo en las publicaciones. Y tienes la ventaja de poder leer y descargar, ¿no? En un formato plano, que es el formato PDF. Y aquí abajo te aparecen distintas pestañas, ¿no? Si aquí hay 6, pues miren, la flecha todavía no nos indica cuál es el final, pero vamos a encontrar desde adivinanzas, poemas, literatura clásica, obras de dominio público, como por ejemplo esto de La Bella y la Bestia, ¿no? De Jean-Marie, pero con una nueva edición, ¿no? Como ya pertenece al dominio público, han trabajado una nueva edición, una nueva traductora y todo un trabajo estético muy bello, ¿no? Yo les recomendaría ir revisándolo uno a uno, y no es poco el material que hasta ahora les estoy mostrando. No sé si alguien está llevando la cuenta, pero ahí ya vamos calculando, ¿no? Acá habla José Martí, Horacio Quiroga, y sigue. Y seguimos y seguiremos revisando. Pero voy a saltar a una más. Aquí sí voy a compartir con mi audio, compartir sonido. Ahora sí. Alguien lo mencionó, la Fundación Entre Líneas Viva Leer, y esa es una propuesta de Chile que también surgió en pandemia, ¿no? Ante las necesidades, y aquí sí ya encontramos literatura digital. ¿Les recomiendo toda la propuesta? No. Yo así como decía Antonio, también les pediría discriminar. Tienen que tener criterios de selección bien claros sobre el material. Así como tenemos una curaduría, una selección muy delicada en los libros que vamos a presentar para plan lector o aquella persona que trabaja en una biblioteca y selecciona los libros que reciben donación o que va a comprar, y etcétera, etcétera, y uno hace su selección, porque leer es tiempo de vida invertido. Y nosotros como mediadores también tenemos la responsabilidad de presentar lo mejor de la propuesta. Lo que queremos hacer con estos 2 días de taller es mostrarles también que hay una gran propuesta donde nosotros también podemos escoger. No es que, uy, se me apareció un recurso virtual y, ay, ya no existe, hay que leerlo, no importa, sea lo que sea. Ilegal, legal, o que no me diga nada, o que esté allí, o sea, más o menos. No, en realidad hay muchos y podemos escoger para darle lo mejor a nuestros lectores y lectoras. Entonces aquí también en cada plataforma
yo les pediría hacer su propia selección, ¿no? Hacer su propia selección. Aquí hay artículos en la parte final para recomendar obras, ¿no? Que no las tienen aquí, pero también te sirve leer reseñas para que tú puedas hacer tu propia selección. Y en eso de la literatura digital, aquí en la parte inicial, nos va presentando varias obras, varios recursos que sí necesita una conexión necesariamente. Me da la opción de ver el cuento o grabar mi voz. Y como vemos dentro de su reseña, que es una adaptación de la fábula de Esopo, también vemos otros actores. Si en un libro tradicional veíamos editor, ilustrador, autor, pues aquí vemos ya otros créditos como el montaje y desarrollador web, como los créditos de sonido, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aquí ya puedo escoger si cambio de idioma, si solo leo o leo y escucho también. Voy a mostrarles un poquito, lo voy a ir dejando cargando aquí, porque hay interacciones, y voy a saltar a compartirles. Esta es una de las últimas, me parece que apareció este año, pero también tienen del gobierno de Argentina, EducArt, y el plan de lectura EducArt. Quizás mañana los muestre, pero igual se los voy a pasar. Y sobre el gobierno de México también está la propuesta Alas y Raíces. Es una plataforma, es una plataforma web. Aquí Alas y Raíces pasa algo. Tengo mi propia teoría. De noche o de madrugada no se puede leer. De día sí. Vamos a ver, y voy a hacer mi prueba mañana también, antes cuando entremos al segundo día de taller. Pero ya me ha pasado muchas veces. De noche no lo puedo leer y de día sí abre. Ajá, me dicen, puede ser el uso del ancho de banda. Podría ser, pero a veces solo estoy de madrugada buscando enlaces y solo tengo esa página y fíjate que no responde, pero de día sí. Y no solamente a mí, sino también a mis compañeras de búsqueda. Entonces está ahí un poco extraño. He entrado a EducArt, que esta propuesta es del gobierno de Argentina, donde también podemos encontrar distintos materiales de lectura, ¿no? Uno puede ingresar y los recursos están divididos: inicial, primaria, secundaria, colecciones, efemérides, experiencias. También los invitaría a hacer el recorrido y voy a regresar otra vez a Viva Leer Cuentos Digitales para mostrarles un pedacito de la propuesta. Un día iba un ratón caminando muy distraído cuando, sin darse cuenta, se encaramó por el lomo. Perdón. Ahí. Se encaramó por el lomo de un león que estaba echado durmiendo la siesta. El león sintió cosquillas en el lomo y se rascó. ¿Qué es esto?, dijo sorprendido cuando tocó al ratón. Lo atrapó y se lo acercó a la cara. Y aquí yo voy a activar la interacción. Y así sucesivamente puedo avanzar con esta fábula bastante conocida del ratón y el león. Pero voy a dejar de compartir hasta este punto porque entiendo que hemos llegado al límite del tiempo, ¿verdad? Me confirman de repente por interno. Y yo les agradezco mucho por haber estado de corrido. Hay algunos que se han tenido que retirar también hace unos minutos. Pero sí les agradezco. Ya la última parte ha sido bastante rápido. Mañana no vamos a entrar tanto en las reflexiones iniciales, ¿no? Vamos a entrar de lleno a la propuesta de más enlaces y más recursos de lectura, tanto en línea y descargables, para seguir explorando.
y ya al final vamos a, sí, a reflexionar un poco sobre los criterios de selección. Si alguien quiere que mañana veamos un poco más sobre recursos infantiles, también nos los hace saber desde el inicio, ¿sí? Esa sería la recomendación, y yo voy a probar otra vez esto de alas y raíces para confirmar mi teoría de que no abre de noche y sí abre de día. Entonces, yo creo que hasta ahí estamos llegando al final. No sé si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, o si están abrumados, que siempre es lo que nos pasa a nosotros, como que mucha información. Y si no, Antonio, creo que tienes tus palabras finales. No, solamente reforzar lo que mencionaste. Mañana vamos a ver justamente eso, ¿no? Criterios y estrategias para las búsquedas. Hemos visto, tú has visto de que cada sitio web te brinda varias posibilidades, y estas se tienen que adecuar pues con el menor tiempo posible y con la mayor afinidad con las actividades que vamos a hacer, ¿no? Así que eso vamos a ir de lleno mañana. No sé si hay alguna pregunta más. Creo que están aquí. Maestros, gracias. ¿Sí me escuchan? Sí. Gracias por todo lo que han compartido hoy día. Sumamente interesante, se ha aprendido muchísimo de cómo contar con material especial, trabajado de manera específica para ciertas edades, especialmente para la primera infancia, porque ellos son los que más sufren cuando vamos a la biblioteca, y para trabajar con ellos que aún todavía no dominan mucho la lectura, los audios, todas esas cosas ayudan muchísimo. Solo que sí, realmente me siento abrumado porque hay inmensa, un almacén grandote de información. Entonces sería importante pedirles que, por favor, esos enlaces, porque no los he podido copiar todos, no pude hacerlo, entonces puedan compartirnos. Ojalá se pudiese, por favor. Claro que sí, Natael. Sí, todos los enlaces que estamos mostrando, e incluso los que en los grupos de trabajo hay algunos que no teníamos mapeado, todos van a estar en un listado muy simple, un Word, en listados, para que ustedes puedan ingresar y hacer sus propias exploraciones. No es necesario que estén anotando www.tal, pero sí quizás el nombre, ¿no? Y cierta característica, para que luego pasen sus anotaciones, pero van a estar a disponibilidad. La idea es que mañana, por favor, vengan, porque mañana los vamos a compartir. Este ha sido solamente el inicio, la apertura. Han visto que he corrido en los últimos 30 minutos, y mañana vamos a iniciar, como decía Antonio, con estrategias de búsqueda, ¿no? Para no terminar quizás faltando la norma, ¿no? Algunos tips para que, uy, no, estoy compartiendo, o esto no es legal, ¿no? Vamos a darle unos minutos para ello, y luego vamos a seguir con repositorios institucionales 2 y con bibliotecas y sitios web de lectura en general, ¿no? Para adultos, humanidades, etcétera, etcétera. Aquí Antonio, igual se ha adelantado. Solo como adelanto, solo como adelanto de lo que has mostrado un momento para que vayan explorando, pero como tú dijiste, ¿no? Mañana se le va a pasar un Word con toda Para la los lista. que no vengan mañana, ya se llevan eso. No, perfecto. Muy bien. Muy bien, entonces hemos llegado al final de nuestro primer día. Relájense y mañana vamos a continuar con toda esta exploración. Espero que les haya servido. Gobierno del Perú. Bicentenario del Perú, 2021.